Muy bien, vamos a continuar entonces, recapitulando la clase anterior que hemos visto un poco acerca de caja de ahorro. Entonces, ¿qué es una caja de ahorro? Es donde se registran todas las operaciones con el público por los fondos recibidos en cuentas de ahorro. Es decir, en pocas palabras, el dinero que recibimos del público, del usuario, del cliente financiero. Decíamos también que en esta cuenta se registran todas las obligaciones recibidas del público bajo la modalidad de caja de ahorro. También se puede decir que son transacciones mediante las cuales los clientes hacen depósitos de dinero en efectivo con destino al ahorro, por lo que una institución bancaria está obligada a mantener la libre disponibilidad de fondos depositados por el cliente. Eso significa que no se le puede retener el dinero al cliente. No se le puede decir, señor, ¿sabe qué? Hoy no puede retirar este dinero y vuelva la siguiente semana o vuelva para el próximo mes. No puede pasar eso. Y si en caso pasa, para eso están los puntos de reclamo, que eso es un error gravísimo. Ya está penado por ley esa situación. Es un dinero del cliente. El banco no puede, ¿por qué? Ni bajo ningún argumento, retener ese dinero. Excepto que se haga un contrato, ¿no?, con el banco, como es el caso del depósito a plazo fijo, ahí ya hay un contrato con el cliente, ahí sí, el banco no puede ceder con la devolución de este dinero sin antes haber llegado al tiempo estipulado en el contrato. Entonces, la característica de la caja de ahorro es que el monto de dinero puede salir, ingresar en cualquier momento. Bien, los importes depositados o retirados en efectivo se efectúan a través de papeletas contables de caja y para transferencias entre cuentas a través de papeletas contables de traspaso para el control detallado y cronológico por cuenta del banco. Se utilizan documentos como ser la libreta de ahorro, Cardex de control de intereses, cuadros de vengamiento y otros. Pregunto, jóvenes, ¿alguno de ustedes tiene una caja de ahorro aperturada en cualquier banco? ¿Maneja la caja de ahorro? ¿Alguien? Hola, jóvenes, ¿alguien maneja la caja? ¿Maneja esa cuenta de caja de ahorro en algún banco? Buenas noches, Lisen. Disculpe, ¿cómo fue su pregunta? Que si alguien tiene una caja de ahorro que ya ha abierto en cualquier banco. No, yo no. ¿El resto? ¿Sí? Lisa, buenas noches. Yo tengo una cuenta en el Banco FIE, una cuenta que ¿Se puede decir que es una caja de ahorro? sí, pero sí la uso. Ya. La Bien. uso, le explico cómo lo uso. Me depositan, lo retiro el dinero al instante, digamos. En eso lo ocupo la caja de ahorro. No es eso. Sí, eso es, ¿no? Eso es. Usted, en la caja de ahorro se puede hacer depósito, ¿no? Más comúnmente es cuando le cancelan sueldos. Cuando usted trabaja bueno, ahora están utilizando ese sistema
En las entidades financieras, en las empresas industriales, en las empresas grandes, trabajan con cajas de ahorro y les piden, ¿no? Les piden que aperturen su caja de ahorro porque ahí justamente es que se hace el depósito, ¿no? La cancelación de sueldos. Y por eso que los que trabajan así tienen, ¿no? Les hacen abrir sus cajas de ahorro. Pero ese dinero, ni bien lo depositan, ya estamos retirando, ¿no? No lo mantenemos generalmente ahí. Y si lo hacemos en montos pequeños. Pero generalmente no dura un mes, ¿no? El sueldo, en estos días especialmente, me imagino que la cosa está complicada y retiramos al instante todo el efectivo. ¿Ya? Pero eso es caja de ahorro. ¿Ya? Una caja de ahorro donde deposita, se puede utilizar como forma de pago de sueldo, pago de algunas deudas, etcétera, etcétera. Y como la tecnología ahora está bastante grande, casi la mayoría de los bancos tienen, tienen el modo online, ¿no? Que es la APP para poder hacer giros mediante cuentas de ahorro. Giros depósitos de una cuenta de ahorro a otro banco, cancelación de sueldos. En esta pandemia, por ejemplo, inicialmente nos han pedido cancelación de los créditos. Y también diferentes servicios nos han estado llamando constantemente para decirnos, avisarnos, comunicarnos que se puede hacer cancelación mediante su cuenta de ahorro, ¿no? Así nos decía, su caja de ahorro. Si usted tiene dinero en su caja de ahorro, puede utilizar el modo virtual y hacer la cancelación de los diferentes servicios. Esa es la tecnología ahora, ¿no? La tecnología para poder hacer con mayor facilidad cancelaciones o recibir depósitos de otras personas. Entonces es utilizado, es frecuente esto que hagamos. Bien. Ahora, entonces, el banco por la recepción de estos depósitos, si usted mantiene su dinero en el banco, dice que el banco tiene la obligación de cancelar un cierto porcentaje de interés anual, capitalizable semestralmente, es decir, cada 30 de junio al 30 de diciembre de cada año de acuerdo al reglamento. O sea, el banco no le va a cancelar cada 6 meses o cada año. Ya, si usted lo mantiene, ¿no? Su dinero en el banco. Está obligado, tiene la obligación de cancelar. Ya, me acuerdo que una vez dejé un saldo en mi caja de ahorro, creo que era 500 bolivianos, y bueno, lo mantuve, ¿no? Para ahorrar. Y sí, evidentemente se incrementa, pero depende, ¿no? De acuerdo al monto que uno tiene depositado, el banco le reconoce una cierta tasa de interés, que si depositamos 500 bolivianos no es mucho, ¿no? No se siente mucho los intereses que paga el banco. Pero sin embargo, cuando es un monto bastante elevado, ahí sí, ¿no? Ahí estamos hablando de 1000, 2000, depende del monto. Lisa, Algunas... disculpa una preguntita. Sí. A ver, dígame. Le quería preguntar si, ¿dónde es aconsejable guardar dinero? ¿Guardar bajo el catre o bajar en el banco, en los bancos, digamos? En los bancos, digamos, cantidad de $120,000. Ya. Si usted tiene un dinero de $120,000 y sabiendo que el banco, porque usted va a guardar ahí en el banco, le va a reconocer una tasa de interés, lo recomendable es tenerlo en el banco, ¿no? Ese dinero. Eso de que está en el catre no es seguro, ¿no? Por varios factores. Primero, puede sufrir un robo. Segundo, puede ser que, bueno, los ratones son malvados hasta en eso, ¿no? Se lo comen los billetes. Y puede suceder muchas cosas más, ¿no? Como por incendios en la casa. He escuchado varios casos, por ejemplo, en las noticias cuando se incendió la casa y tenía todos sus ahorros ahí y se quemó también su dinero, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchos factores. Lo recomendable siempre va a ser tenerlo en un banco.
Ahora, para seguridad de nosotros, de usted, de la persona que está dejando la plata, tenemos que verificar si el banco es solvente. Generalmente todos los bancos que están reguladas por la ASFI son solventes, ¿no? No por nada están reguladas por la ASFI, no por nada tienen esa supervisión. ASFI constantemente está viendo sus estados financieros de todos los bancos. Todos los días, al cierre del día, los bancos reportan a la ASFI. Todos los días. Si un banco, por ejemplo, porque tiene incluso horas para entregar ese reporte, si no entrega a la hora que tiene que ser cada banco, hay multas también por eso. ¿Ya? Entonces la ASFI sabe qué banco está, qué movimiento tiene el banco, está a punto de quebrar, no está a punto de quebrar. En caso que no tuviera déficit de efectivo en sus cuentas, entonces ya le lanza la primera alerta, la segunda alerta, y así. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere guardar dinero, tiene que ser en un banco que sea regulado por la ASFI. En estos momentos no hay un banco que no sea regulado por la ASFI. Todos los bancos están regulados por la ASFI. ¿Cuáles son los que están en duda? ¿En qué instituciones podemos dudar si está o no está? En las instituciones financieras de desarrollo, las IFDs, ahí sí la podemos dudar. En las cooperativas, algunas sí están, algunas no están reguladas por la ASFI. Entonces, ahí podemos dudar. Aquí en Montero, por ejemplo, hay una cooperativa que se llama Cooperativa de Ahorro y Crédito Montero Limitada. Esa cooperativa estaba aquí en Montero y estaba en Santa Cruz. Por mala administración de los gerentes, ha quebrado esa cooperativa. No estaba regulada por la ASFI, pero sí habían personas que han depositado dinero a esa cooperativa. Y hasta la fecha, jóvenes, no les están devolviendo sus ahorros. Han entrado en demanda y todo lo demás. ¿A quién pueden quejarse esos señores? La ASFI tiene cierto grado de responsabilidad, pero se deslinda de eso porque no estaba bajo su supervisión, ¿no? No estaba supervisada por la ASFI. Entonces, ese es el único detalle. Saber el banco si está regulada por la ASFI, si está, perfecto. Bienvenido. Es seguro. Y si no está, ahí sí. Se tiene que levantar nuestras orejas y decir, no, ahí no. Eso sería respondiendo a la pregunta que hace el compañero. ¿Ya? Gracias, Lice. Muy bien. Entonces, aquí, algunas de las especificaciones que rigen en las operaciones de caja de ahorro son las siguientes. La maduración de los intereses es de 24 horas. Los menores de edad pueden abrir una cuenta de ahorro bajo la autorización y supervisión de sus padres o tutores. Claro que sí, hoy en día también los padres insisten, ¿no?, a sus hijos que tengan esa educación financiera, así se le llama, educación financiera, después de abrir sus cuentas de ahorro y ser responsable y ahorrar también su dinero también, ¿no? Entonces, sucede esos casos también. Pero estas cuentas no pueden abrirlos ellos solos, ¿no?, porque son menores de edad. Tiene que haber una autorización y supervisión de los tutores. Las cuentas de ahorro sin movimiento durante 10 años deben ser revertidas al Tesoro General de la Nación. Aquí falta el Tesoro General de la Nación, más conocido como el TGN. Se imagino que han escuchado eso, ¿no? TGN. El TGN. Bien. El Tesoro General de la Nación es del Estado, por si acaso. Ahora, ¿qué nos dice esto? Si usted en 10 años no ha tenido ningún movimiento de dinero, que generalmente pasa cuando una persona fallece, ¿ya? Cuando una persona fallece y resulta que en su cuenta de ahorro tenía $20,000.
Tal vez los familiares no sabían, por ejemplo, no sabían que ese dinero estaba guardado en una caja de ahorro, en un banco específico. Entonces, y durante los 10 años, esos familiares no acudieron a dar a conocer esa situación de fallecimiento, porque pueden reclamar incluso, ¿no? Pueden reclamar ese dinero por ser familiares, ¿ya? Cuando uno abre una caja de ahorro y está en constante movimiento, los funcionarios del banco siempre consultan y preguntan, hacen un formulario, llenan un formulario en el cual ahí les indican quiénes son los herederos, digamos, ¿no? En caso de fallecimiento, en caso de accidente, quiénes son los herederos posibles en caso de su efectivo si tuviera movimiento. Y ahí declaran, ¿no? Mi esposa, mis hijos o alguien, ¿no? Ahí se declara. Si estas personas no fueron a reclamar el dinero, esos $20,000 que estaban en su caja de ahorro pasan al Tesoro General de la Nación, sin reclamo alguno, si durante 10 años no ha tenido ningún movimiento. Así que jóvenes, si tienen una cuenta de ahorro, es mejor hacer un movimiento, ¿no? Aunque sea un depósito o un retiro. La cuenta de depósito en caja de ahorro se debita en los siguientes casos. Por retiro efectuados por el cliente, retiros. Por cancelación o cierre de la cuenta. Por los traspasos a otras cuentas por instrucciones del cliente. Por regularizaciones y otras operaciones. Esos son los casos de débito. Los casos de crédito se abona en los siguientes casos: depósitos por la apertura de cuenta de caja de ahorro, por los depósitos recibidos en efectivo, por la capitalización de los intereses ganados. Entonces, esto nos está diciendo, para que podamos entender bien, que esta cuenta de depósito de caja de ahorro, así nos está diciendo, el debe y el haber. El debe es crédito, perdón, débitos, y el haber es créditos, ¿no? Va a aumentar en esta situación en el lado debe y va a disminuir en el lado haber por los siguientes casos, lo que está diciendo. En los débitos. A ver, esto al revés. Ya. Aquí es menos, aquí es más. Bien. Entonces, se debita por los retiros efectuados por el cliente. Cuando el cliente saque dinero de su caja de ahorro, entonces va a estar en el lado debe. Cuando ingrese dinero, va a estar en el lado haber. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando retire dinero, lado debe. Cuando cancele todo o cierre de la cuenta, en el lado debe. Por traspaso a otras cuentas, cuando haga giros a otros clientes, por decir, o a un familiar, en el lado debe. Por regularizaciones y otras operaciones, en el lado debe. ¿Cuándo va a estar en el lado haber? Cuando son cuentas por pagar. O ahí dice se abona. Por depósitos en efectivo. Cuando se apertura la cuenta, o sea, cuando empecemos a ahorrar
aquí 10.000 bolivianos, por ejemplo. 1 por apertura de cuenta corriente, cuando metemos dinero a nuestra caja. Cuando recibimos depósitos en efectivo por cancelación, nos cancelan por algo, ahí se va. Y lo que vamos a ganar, ¿no? Los intereses que vamos a ganar por haber dejado nuestro dinero en el banco, entonces va a incrementar nuestra caja de ahorro, por tanto, por ese motivo va a ser en el lado A ver. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo en el caso de los débitos y los créditos. Bien. Saldo. Por ser una cuenta de pasivo, el saldo debe ser acreedor, porque representa una obligación para el banco. ¿Ya? Es como un pasivo para el banco. ¿Por qué será un pasivo para el banco? ¿Por qué será una cuenta de pasivo? A ver, ¿quién me puede indicar esa situación? Porque es una obligación que el banco tiene. A ver, ya, es una obligación que el banco tiene. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? Por favor, su nombre. Odalis. Odalis. Muy bien, Odalis. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Por qué será considerado como un pasivo para el banco? A ver, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está Wilson? A ver, ¿dónde están los hombres? Hombres, Edwin, Johnny, Wilson. ¿Por qué será considerado como un pasivo para el banco? Los depósitos que dejan los clientes. Los depósitos en caja de ahorro que recibimos de los clientes. Yo creo, Listen, que es porque ellos mismos trabajan esa plata. O sea, y prestan, vuelven a prestarla. Cuando la piden, ya le aumentan el porcentaje. Ya, está muy bien, muy bien. Se aproxima. ¿Cuál es su nombre? Fabiana Pedraza. Fabiana Pedraza. Muy bien, Fabiana. Fabiana Odalis. No hay los varones, ¿no? Los varones deben estar mirando la novela. Bien. A ver. ¿Por qué es considerado un pasivo para el banco los depósitos en caja de ahorro, recibidos o captados de los clientes? Porque ese dinero no les pertenece al banco, no les pertenece. Cuando un colombiano le presta dinero a usted, por ejemplo, ¿no? Un colombiano, que hay varios colombianos, se hace prestar dinero a usted de Colombia, o el colombiano le da plata a usted. ¿Será realmente su dinero eso que está recibiendo? No, es otra plata que le dieron o mismo Claro, prestó y le están devolviendo interés, nada más. se convierte en un pasivo para ustedes, es una deuda. Claro que sí. Mientras no sea su dinero, mientras no sea algo que ya le pertenece al banco, va a ser un pasivo, siempre va a ser un pasivo. El dinero no es del banco, el dinero es del cliente, ¿no? Del cliente. Por eso nos dice más arriba en los conceptos que el banco está obligado a hacer la devolución cuando el cliente lo desee, porque no le pertenece al banco ese dinero. No es suyo ese dinero. Cuando sea suyo ese dinero,
¿ya? Cuando se haga suyo ese dinero, ahí sí, el banco puede disponer, se puede decir, incluso ya pasa de ser de pasivo a ser un activo. Cuando ya le pertenezca al banco cualquier dinero, pasa a ser un activo. ¿Ya? Entonces, es por eso que es un comportamiento de pasivo esta caja, depósitos en caja de ahorro. ¿Ya? Y como es un pasivo, aumenta en el lado haber y disminuye en el lado deber. Ese es su comportamiento. Por naturaleza, este saldo es acreedor. Ahora, cuando decimos por naturaleza, es acreedor, esta cuenta solamente nace en el lado haber, en el lado acreedor. Por eso nos dice que el saldo es por naturaleza un acreedor. ¿Ya? Si el cliente viene y deposita dinero al banco, ese dinero de entrada tengo que registrar aquí. Ahí nace esa cuenta. Nace depósito en caja de ahorro y el monto está en el lado, a ver, 10.000 bolivianos por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Le hice una preguntita, disculpe. ¿Los colombianos trabajan con el banco para hacer préstamos? ¿O son algunos los que trabajan? Los colombianos no trabajan con los bancos. No, negativo. Los colombianos prestan intereses al 20%, ¿no? La mayoría hace eso. Eso es ilegal, por si acaso. Prestar un 20%. Eso es ser usurero, más o menos, esa es la palabra. Ya, penalmente eso no está permitido, ¿no? Tiene cárcel incluso. Según los datos, por primera vez cuando he encontrado una persona que presta dinero a una tasa que es 20%, puede ingresar incluso cárcel, tiene cárcel por 3 años. ¿Ya? Y por segunda vez ya va incrementando a 5 años. No está permitido en Bolivia que se pueda prestar una tasa del 20%. Ningún crédito puede ser un 20%. Y no es tampoco de los bancos a las tasas que ellos quieran, ¿no? Son reguladas también